Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista en Canarias al Día en Mírame Televisión. Hoy de nuevo para hablar de la sanidad en Canarias y para hacerlo también en el marco de esa conflictiva negociación que está abierta con el Ministerio de Sanidad para la aprobación del nuevo estatuto marco que va a regular las condiciones laborales de los médicos. No están nada de acuerdo desde el Sindicato de Médicos con esa propuesta que ha hecho ya el Gobierno, que incluso ha publicado a las puertas de esa concentración que se celebraba el pasado viernes en toda España y que, según el Gobierno de Canarias, en Canarias ha reunido a más del 31% de los facultativos de la comunidad autónoma. Vamos a hablar de por qué el Sindicato de Médicos está en contra de algunas de las propuestas de este estatuto, pero también de otros asuntos de la máxima actualidad sanitaria de Canarias, y para ello nos acompaña el secretario general del Sindicato de Médicos de la provincia tinerfeña, Levi Cabrera, que además, después de haber obtenido incluso en las últimas elecciones sindicales un magnífico resultado que les ha llevado a ser la primera fuerza en la provincia tinerfeña en esa alianza con el Sindicato de Enfermería, segunda fuerza en la provincia de Las Palmas. Levi Cabrera, bienvenido. Gracias, siempre es un placer venir a tu programa. Bueno, la verdad es que son muchos los asuntos que tenemos sobre la mesa. El viernes, concentración en contra de ese nuevo estatuto. Huelga en toda España. Huelgas en toda España, tienes razón. Pero bueno, concentraciones delante de las delegaciones del Gobierno para expresar esa situación ante esa huelga convocada. 31% del seguimiento de la huelga, según el Gobierno de Canarias. ¿Satisfechos con el seguimiento que ha habido? Es mayor. Hombre, para ustedes supongo que sí, ¿no? Porque ellos quitan los que no están, los ausentes, quitan los mínimos y te hacen unos cálculos raros ahí que no somos 6.800 como ponen ahí en los datos. Bueno, yo diría que hasta un 70% seguro estuvo de huelga. Para ustedes es un éxito. Un éxito. Jamás en la historia del sindicato en Canarias hemos tenido un éxito tan importante. La verdad es que hay un asunto que es fundamental y es la negociación de ese nuevo estatuto marco. Al final están marcando las condiciones laborales para un para plazo... los próximos 20 años. Claro, eso te iba a decir, para un para plazo los jóvenes de ahora. bastante medio Importante. y largo plazo, ¿no? ¿Por qué están en contra, Levi, en principio? Bueno, porque es una ley que nació en el año 3, cuando en los estudios universitarios estábamos licenciados en medicina y cirugía y diplomados en enfermería, por ejemplo, diplomados en fisioterapia. Entonces, tú fíjate, se ha cambiado la situación de los estudios y formación, conocimientos, habilidades y responsabilidad en el ejercicio de las tareas de cada uno, que no han hecho nada hasta ahora. ¿Por qué lo hacen? Porque debido a la pandemia, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea ha inyectado miles y miles de millones de euros en los países europeos, entre ellos España, a cambio de corregir algunas cosas, entre ellas el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y ha exigido regularizar la temporalidad tan grande que había en los empleados públicos del Sistema Nacional de Salud, y Canarias multiplicado por 10 en relación al resto de comunidades. Por eso ahora vamos tan atrasados, porque es que teníamos casi el 80% de temporales en los especialistas del Servicio Canario de Salud. Solo ha habido una oferta de empleo que esa ley del año 3 ya decía que había que hacerlas al menos cada 2 años, no se ha cumplido y no ha pasado nada. No ha pasado nada, ha pasado una desgracia, que todo el mundo está descontento. Los pocos que son fijos porque no se pueden mover, porque para tú trasladarte tienes que tener una oferta de empleo y en el seno de esa oferta hay un traslado. Y los temporales porque muchos se han ido, muchos se han presentado a otras comunidades autónomas que sí hacen muchísimas más ofertas de empleo y algunos han querido volver y están pendientes de trasladar su plaza de Castilla y León, de Valencia, de Madrid o de Andalucía a Canarias, siendo ya especialista fijo allí. Fíjate, entonces eso ha sido una gran desgracia, la peor desgracia para Canarias, lo de la estabilidad y no haber hecho las ofertas de empleo. ¿Qué cambió de esa ley en el año 2022 aplicando la exigencia de Europa? Pues empezó por el tema de los contratos. Desaparece que tú puedas contratar a alguien de manera indefinida y si no haces una oferta de empleo no pasa nada y estás 18 años interino indefinido, eso no puede ser. Y entonces pusieron lo que se llama interino en plaza vacante por 3 años. Es el mejor contrato que se puede ofertar ahora mismo en el Sistema Nacional de Salud. Es lo máximo que se permite. Lo máximo que se permite ahora es interino en plaza vacante por 3 años. ¿Por qué? Para obligar a la comunidad autónoma que en ese plazo, ideal 2, haga y resuelva ofertas de empleo para que a los 3 años ese interino en plaza vacante se convierta en fijo. ¿Qué pasa? Eso pasó en julio del 22. ¿Cuántos años han pasado? Bueno, 3 años. No hemos resuelto todavía corregir lo que se había hecho mal y Europa decía, no solo me corriges lo que has hecho mal y estabilizas a todos los antiguos que tienes ahí años y años y años y va a haber un concurso de mérito, un concurso oposición extraordinario de estabilización que está pendiente de hacer un examen para todas las categorías, todas las especialidades médicas y todas las categorías, 133.
Y un tercer paso que se llama concurso oposición ordinario de estabilización, que son las plazas creadas entre el 19 y el 20. Pero eso es para los que ya han estado en abuso de temporalidad durante tenía que estar eso. resuelto el 31 de diciembre del 24. Dijeron que lo iban a resolver el 31 de mayo. No estamos ni al 30% del proceso. Y ha habido que convocar una OPE nueva. Fíjate, es que es difícil de entender. Han tenido que convocar una OPE nueva 2025 para que antes de que se cumpliera el plazo de los 3 años de los primeros contratos que se dieron en julio del 22, poder dar prórroga a esos especialistas 3 años más, porque si no se tendrían que ir a la calle y cerraríamos la fábrica. Si se cumplieran las normas, el Servicio Canario de Salud se pararía el 7 de julio de 2025. Pero al fin y al cabo, al final tienen que incumplir ese plazo de 3 años que se puede prorrogar por la convocatoria de la... Hasta que se resuelva la OPE 25, claro, que se acaba de convocar y que todavía no hemos resuelto la OPE de estabilización, que tenía que estar resuelta el año pasado. Pero en la práctica siguen en temporalidad en sus contratos de trabajo, realmente. Sí, ¿y qué pasó? Que en vez de dar interino en plaza vacante por 3 años a la mayoría de las personas que se contrataban, al cambiar las reglas del juego, nuestros gestores no se enteran. Empiezan a enterarse, eso es en julio del 22, empiezan a enterarse en octubre del 22 y empiezan a aplicarlo en el primer trimestre del 23. Se hacen contratos no en interino en plaza vacante por 3 años. La mayoría de los contratos es la segunda modalidad, interino por acúmulo de tareas. Era el antiguo eventual, que en teoría no puede estar más de 9 meses. Y era diseñado para, si yo necesito 4 médicos más en urgencias de la Candelaria entre noviembre y marzo, entran 3 más entre noviembre y se van en marzo. No van a quedarse allí porque no me hacen falta. Es un refuerzo de plantilla. ¿Qué pasa? Que en vez de crear interinos en plaza vacante para aumentar plantilla en todos los sitios donde hacía falta, porque todos los que se han contratado no es en esta modalidad que he dicho, sino si quieren seguir, necesitan seguir trabajando en ese servicio, se ha hecho a todos interino por acúmulo de tareas. Y algunos ya van a cumplir los 3 años cuando la norma decía que no podían estar más de 9 meses. A los 9 meses, antes de los 9 meses, tú ya tenías que haber pedido el interino en plaza vacante, porque eso significa que creas la plaza en plantilla y en la oferta de empleo lo puedes ofertar para que se hagan fijos. Pero al final está facilitando que haya que estabilizar. Es peor. Todos esos Hemos llegado a una interinos, situación que ha empeorado como estábamos antes, porque ahora hay interinos en plaza vacante por 3 años que van al banco a pedir un préstamo para comprar un coche y no se lo dan. Porque le dicen, bueno, después de los 3 años, no sé, la comunidad tiene que haber una OPE, no sé si me renuevan, pues no te doy el préstamo. Y antes por lo menos era indefinido, que estaba mal, pero es que ahora estamos peor, porque si se cambia la forma de jugar, se cambian las reglas de juego y no se cumplen y no pasa nada. Es que esa es la cuestión, porque el nuevo estatuto también plantea OPEs obligatorias cada 2 años que se tienen que resolver en un plazo de 2 años. Ya lo decía el 3. Estamos hablando de 4 años, pero claro, si después las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias para convocar esas OPEs, no cumplen, ¿qué pasa? Usted dice, no pasa nada, pero algo tendrá que pasar. No, es que tiene que pasar. No, lo que me extraña es que no pase nada. El Estado tiene que castigar a Canarias, porque además te dice que si tú haces un interino por acúmulo de tareas más de 9 meses, primero, ya estás en fraude de ley. Yo ya he llevado al juzgado, como Sindicato Médico Canario, a algunas personas que llevan ya 2 años y medio en interino por acúmulo de tareas, porque la misma norma dice que los tienes que indemnizar con 44 euros mensuales, una ridiculez, pero para que costara, todos los que hayan estado por acúmulo de tareas por encima de 9 meses, porque ya el gestor correspondiente tenía que haber exigido la creación de la plaza para darle 3 años para que no se vaya a otro lado. Entonces, tenemos al 80% en fraude de ley porque no tienen interino en plaza vacante, sino interino por acúmulo de tareas. Y además, el tema está en que luego, si la oferta de empleo no se termina, muchos están con la incertidumbre que no saben qué hacer. Nos llaman desesperados. Levi, ¿qué hago? Espero a que salga la estabilización. Mira, me ofertan la privada irme, me voy. Vete. No te vayas, coge la plaza a ver si te dejan. Una cosa que quiere hacer la ministra, porque sabe el vendaval que se le viene encima, es que para poder pedir excedencia del servicio público, hasta ahora tú la puedes pedir el mismo día que coges la plaza. Hay muchísimos interinos del año 7, del año 7, enfadados, porque no se ha podido trasladar, que cogieron, por ejemplo, medicina de familia en el centro de salud de Hermigua. Nunca pisaron Hermigua. Automáticamente firmaron la plaza en propiedad, se les dio comisión de servicio en Tejina, porque había hueco. ¿Quién está en Hermigua? Un sustituto que lleva ya
casi 10 años, un sustituto del titular. ¿Qué pasa? Que como esa plaza no se ha vaciado, no se le ha dado traslado al titular, en La Gomera solo en la OPE de estabilización hay una plaza, porque las otras 14 son fijos, que no están allí, que están todos en Tenerife y que no han trasladado su plaza. Al final yo entiendo que en todas las Es una islas cadena de no desgracia. capitalinas es un poco la realidad. O sea, si Sí. la temporalidad es grande en las capitalinas, en las no capitalinas supongo que y eso es un problema para el servicio, al fin y al cabo, ¿no? Al fin y al cabo, son plazas de difícil cobertura. Por ejemplo, ¿qué ha pasado curiosamente en La Palma? Que como se ha mejorado las condiciones fiscales para todos los que residen en La Palma debido al volcán, también ha beneficiado a los especialistas. Es la primera vez que en La Palma no faltan especialistas. Es más, tienen en algunas especialidades gente para sustituir en las vacaciones, en los permisos y en las bajas. Lo nunca visto. La Palma, junto con el Negrín, son los dos hospitales que más actividad hicieron en el 2024 y bajaron más lista de espera que el resto de hospitales de Canarias. O sea que, claro, médicos que se han desplazado a La Palma, que no tienen nada que ver con el volcán, que no No. les ha llegado ni la ceniza del volcán a los ojos, Efectivamente. están cobrando esa bonificación, o están beneficiándose de esa bonificación y eso está generando un efecto llamada para cubrir esas plazas que antes costaba mucho más. Y ha mejorado el nivel de vida en La Palma para todos, no solo para los médicos, sino es que Claro, el médico allí, si tú cobras 4.000 brutos y Hacienda te quita 1.300, tú tienes 2.700 en el bolsillo. Entonces allí, ¿qué te dicen? Que te quitan solo un 10% o un 8%. Entonces no te han aumentado el sueldo en cantidad que te paguen, sino que te retienen menos de Hacienda. Hacienda recauda menos, pero tú tienes más en el bolsillo. Todos los palmeros, todos los que residan en La Palma, que estén trabajando allí tienen un beneficio fiscal. Por eso una de las ocurrencias que he tenido, que se puede planificar para toda Canarias, dado el estado socioeconómico, demográfico y la situación actual de Canarias, es que el Estado nos considere darnos las ayudas fiscales que se dan a La Palma a toda Canarias. Porque eso es importante. Durante una temporada. Yo lo leía en la cadena SER y dice, los médicos de Tenerife exigen la misma bonificación del IRPF que tienen los palmeros para el volcán. Pero aquí se habla de que todos los médicos de Canarias, yo entiendo que por lo que usted dice... todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos de Canarias. Claro, O sea, que ahí todos nos incluye a los bonifiquen, médicos. claro. Y así sube el nivel de vida, lo que está pasando en La Palma. Es verdad que ahora no consigues vivienda, que hay mucha gente que ha subido la cesta de la compra, pero están ganando más. La pregunta de ellos es, ¿qué pasará en el año 28 cuando nos quiten estos beneficios? ¿Volveremos a bajar la cesta de la compra? ¿Volverá todo a como estaba antes? Bueno. ¿A usted le parece justo que incluso los que tienen grandes nóminas, grandes cuentas en los bancos se beneficien de esa bonificación fiscal? ¿No cree que debería ser progresiva y afectar a los bolsillos más necesitados únicamente? Siendo solidario, sí, porque no es café para todo. Evidentemente, pero propuesto así sí, los que está están ocurriendo en La peor... Palma. Sí, pero ha beneficiado en este caso concreto a la sociedad en general de La Palma. Pero porque había un factor que es el volcán. Ha habido un factor, claro. y en Pero para Canarias toda tenemos Canarias, el mayor nivel de pobreza de toda España. Los sueldos son los más bajos de toda España. Estamos fragmentados. No nos pagan como Ceuta y Melilla el complemento de indemnización de residencia, que allí pagan 900 euros, casi 1.000, y aquí pagan 189 en las Islas Mayores y 700 en las menores. Que nos bonifiquen como Ceuta y Melilla en ese aspecto, por ejemplo. Sería una ayuda que no estaría mal. Bueno, ¿usted considera que eso es necesario? Vamos a hablar un poco de algunas cuestiones del Estatuto, Levi, Venga. porque la verdad es que hay un debate interesante y hay una parte que yo creo que es importante explicar. Esa exclusividad durante los 5 primeros años para los cargos directivos intermedios y personal directivo. Al final ustedes lo que piden es que esa exclusividad, bueno, pues que no sea así, ¿no? Que haya flexibilidad y que se pueda trabajar también en la privada, porque al final yo entiendo que el problema está en que a estas personas no se les va a poder permitir que en su tiempo libre, por ejemplo, puedan trabajar en la sanidad privada. ¿Por Sí. qué mantienen esa postura ustedes? Hombre, lo han sacado para los cargos directivos, es decir, jefes de servicio. Los cargos directivos a dedo, digamos, los políticos, ya lo tienen. Pero los jefes de servicio, directores de zona básica, jefes de sección que hay dentro de los servicios, pues ellos entienden que son cargos que son de la administración y que no deberían tampoco tener ese beneficio de poder trabajar en la privada. Pero si lo haces, te quedarás sin jefe de servicio. ¿Por qué? Porque lo que tú cobras por ser jefe de servicio no compensa para nada. Como no tenemos profesores universitarios, porque ya el beneficio que se tiene de ser profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud, sección Medicina, que se llama así todavía en la ULL, en Las Palmas es Facultad de Medicina y en el resto de España la mayoría son Facultad de Medicina.
Hasta ahora tú sabes que se hizo con los recortes para ahorrar dinero de no tener tantos decanos, un decano solo para la Facultad de Ciencias de la Salud y un vicedecano para cada una de las secciones de esa Facultad de Ciencias de la Salud, que era medicina, enfermería, fisioterapia, psicología y farmacia. Las demás se han independizado. Enfermería tiene ya su facultad de enfermería. Medicina sigue estando con fisioterapia como Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, tú en tu tiempo libre, mientras cumplas con tu trabajo público, en horario, dedicación, implicación, lo que tú hagas fuera de tu horario laboral, si quieres seguirte dedicando a tu profesión y trabajar de manera libre ejerciendo de oftalmólogo, ¿por qué no vas a seguir haciéndolo? ¿Entiendes? Lo que tienes que es controlar que en la pública tú rindas como tienes que rendir. Lo que pasa y si es que la queja de la ministra es que se beneficia por tener un cargo para engrosar su privada, que ella controle que se le abra un expediente administrativo y se sancione si cree que es así, porque ella generaliza a todos los médicos igual. Pero sí que es verdad que al ocupar un cargo directivo pues tienes una responsabilidad mayor que un simple especialista, que obviamente tiene bastante responsabilidad, pero tienes una responsabilidad de gestión, de dirección dentro, en este caso, del centro hospitalario, y esa posición te da un privilegio también que si después trabajas en la privada no hay un conflicto de intereses en esos casos. Sí, podría haber, pero no hay especialistas para cubrir todos los trabajos, seguramente. Y si tienen que elegir, a lo mejor desmantelamos la sanidad pública. Piénsalo al revés. Pero eso es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Que estemos en ese punto. Es que está empezando a pasar que se está ofertando a especialistas ahora mismo que ni siquiera les interesa ya hacerse fijos por el concurso de méritos, que ni siquiera tienen que hacer un examen. Ya se han ido. Ya se han ido unos cuantos de hospitales nuestros a la privada y lo que vemos venir a medio o largo plazo es que se desmantele, por no haberlo fortalecido desde hace 2 décadas, el servicio público, abusando de la concertación en vez de darle músculo a la pública, y ya las concertadas, que de ser clínicas tal, clínica cual, han pasado a ser hospitales porque han subido de categoría de camas y de ingresos y de actividad, y que ahora están saturadas también. Y dice, yo no puedo recibir más. ¿No? Se ha intentado llevar sociosanitarios a clínicas concertadas. Es decir, oye, que yo te estoy concertando, necesito que me des 100 camas para sociosanitario. No tengo. Que necesito operar cosas que me dan más rentabilidad, porque yo soy una empresa que busca beneficios. Y el tener un sociosanitario no me da beneficio. Yo quiero más operar varices, operar cosas rápidas y que generen cosas ingresos. no complicadas. No complicadas, y si se complica, lo mando al público. Claro. Y entonces ha llegado un momento en que esa postura nos ha perjudicado ahora muchísimo. Porque ya el Hospital del Sur y del Norte tenía que estar funcionando como hospitales hace 10 años. El Hospital del Sur como si fuera el de Lanzarote y el Hospital del Norte al menos como el de La Palma, con sus plantillas. A lo mejor si quieres puedes unificar lo que es servicios centrales de nóminas, de personal, ¿no? Pero es que tenían que tener ya sus plantillas funcionando. Y, como hemos dicho, y ha dicho el director de Servicios Canarios de Salud hace poco, y yo vengo diciéndolo hace tiempo, en Santa Cruz necesitamos un hospital nuevo. El hospital famoso, la Candelaria 2 en Ollafría, y dejar la Candelaria, que no vamos a tener capacidad, si hay voluntad, de tener camas sociosanitarias suficientes para la evolución demográfica que tenemos en los próximos 5 o 10 años. La cantidad de personas mayores que van a necesitar sociosanitarios es descomunal. Ya hay 1000 camas ocupadas por personas con alta administrativa entre los 4 hospitales terciarios de Canarias. Había 600 hace el último dato que se dio, ¿no? Va más, porque no hay donde drenar. Y eso interfiere actividades diarias de las urgencias, intervenciones quirúrgicas que se suspenden y te llaman, mire, que tenía que ponerse hoy la prótesis, pero no tenemos cama para ingresarlo, ya le avisaremos. Diariamente está pasando eso. Eso entorpece muchísimo la actividad. Entonces tenemos varios frentes que hay que meterles mano a corto plazo. Lo que pasa que, claro, inmediatamente. Al final, pero es que usted mismo lo está diciendo, si no han habilitado realmente los hospitales del norte y del sur, ¿cómo vamos a pedir que hagan un nuevo hospital? O sea, eso parece porque la Candelaria... No, porque la evolución demográfica que tenemos, vamos a ver. No, yo no digo que no sea necesario, digo porque que la Candelaria se ha quedado pequeña. La Candelaria se ha Ya. quedado pequeña, pese a que se va a reformar las urgencias que tenían que ya haber estado en marcha. Sabes que hay un edificio que se está haciendo en la parte donde antes era el aparcamiento. Tenía que haber estado terminado en el 2024. Pues, pese a que hagas eso, ese hospital pues habrá que seguir utilizándolo mientras construye, como pasó cuando se hizo en Las Palmas, el Negrín, y se pasó el Pino a sociosanitario. Eso se podía haber hecho en el 2 en Tenerife. Se decidió seguir
apostando por concertar, que la concertada funcionaba bien, tanto en el sur como en el norte, y al final se decidió que había que hacer los hospitales. Si recuerdas, el proyecto del sur era un sociosanitario. Cuando la gente se dio cuenta, montó un pollo que cortaron la autopista y entonces reconvirtieron esa obra sociosanitaria. Si vas a una consulta de la parte antigua que se hizo del Hospital del Sur, son habitaciones reconvertidas a consultas, porque iban a ser sociosanitarios. Y luego se hizo otro edificio para la zona quirúrgica. Todo eso tenía que haber estado hecho ya y estar funcionando. Es verdad que va avanzando más últimamente, pero hasta que allí no haya partos, haya intervenciones programadas, haya UCI, haya lo que es todas las actividades quirúrgicas, no es un hospital. ¿Y cuál Todavía es la posición, sigue siendo entonces, un embrión avanzado. ¿Cuál es la posición del nuevo gobierno ante esto? Yo creo que están entendiendo que esta reivindicación es coherente y razonable. Y no, la Candelaria es que se nos quejan los ¿Pero especialistas. hay algún proyecto, Levi? ¿Hay algo ya plasmado sobre ese nuevo hospital? Lo hubo en el año 2002-2003, un proyecto con planos y todo, en Ollafría, donde estaba la zona militar. Y esa zona hasta Radazul, hasta por encima de Añaza, ahí hay una zona estupenda para hacer un complejo hospitalario, la Candelaria 2 como el Negrín. Reconvertir la Candelaria, por ejemplo, con el edificio de la Escuela de Enfermería, ampliarlo y meter ahí otras 200, 300 camas más, utilizar las que ya tenemos, reformar el edificio de trauma y ahí sale un sociosanitario como el Pino. Y no nos olvidemos del Hospital del Universitario de Canarias. Ahora que ahí sí que no pedimos uno nuevo porque ya han invertido una millonada en el edificio de actividades ambulatorias, que está muy bien y se está empezando a quedar pequeño. Tienen un solar tremendo entre el aparcamiento y el tórax, que no han hecho nada en los últimos 10 años, está vacío. Entonces la idea era haber trasladado la Facultad de Medicina ahí, o por debajo de Bellas Artes, que está a una parada de tranvía del hospital, caminando puedes venir, y ampliar el edificio. Lo que está mal en el UC es el edificio de hospitalización, es una vergüenza. No tiene climatización, son obras de los años 80, 70, 80 del siglo pasado. Entonces habría que ir remodelando y mejorando un nuevo edificio de hospitalización, ampliándolo a donde está la Facultad de Medicina, y ya tendríamos un UC decente, siempre que el Hospital del Norte esté funcionando como el de La Palma. Claro, pero después al final, qué hacemos con las urgencias? Porque quizás eso parece más prioritario, ¿no? Habrá que mejorar los espacios para poder atender, en este caso, los servicios de urgencia. Potenciar la atención primaria, que la han abandonado también en los últimos 10 años. Después de la crisis no se ha movido la atención primaria. El 80% de los centros son de los años 80-90, de cuando yo empecé a ejercer de médico de familia en primaria, que no se ejercía bien en aquella época, principios de los 90, finales. Pero es que la población creció de una barbaridad en la primera década, es donde fue el boom. Después vino la crisis, estamos recuperándonos de la crisis, no nos han devuelto la extra que nos recortaron en el 11, por cierto. Salió una noticia coincidiendo con la huelga de que el gobierno plantea en los presupuestos de 2026 devolver la extra a los funcionarios, incluidos los estatutarios. 14 años después. 14 años después. Es que mi sueldo base son 1.360 euros. Es mi sueldo base, el de todos los médicos del Sistema Nacional de Salud. En la extra me pagan 700, cuando tendría que haber 1.360. Claro. Mis trienios son 51 euros al mes por cada 3 años de antigüedad. En la extra me pagan 33 y no me lo han devuelto. Yo no pido que me pagues más, devuélveme lo que me quitaste. Sí, son medidas a corto plazo que hay que hacer, que son un toquito al médico, mira, quédate, que yo voy a mejorar algunas cositas. Porque los especialistas de ahora no son como nosotros, no son como cuando yo terminé con 30 años a ejercer. Los médicos especialistas ahora, primero, son como la sociedad que tenemos en general. Un médico de 38 años que habla 3 idiomas, que generalmente no se hipotecan como nosotros, que nada más tener a lo mejor un poquito de estabilidad y de empleo te comprabas una casa. No, yo voy a vivir de alquiler. Primero que no dan cuenta, ¿no? Pero me refiero que no tienen ninguna pereza en irse a Irlanda. Se nos van. Si hemos hablado, incluso ya estudiantes de sexto de medicina, dicen, ¿para qué voy a hacer el MIR? A arriesgarme a no poder elegir la especialidad que yo quiero, porque sabes que en el MIR mucha gente termina siendo especialista de algo que a lo mejor no quería o le gustaba menos. Pero por tu número, aparte de tener el mejor número, tiene que coincidir la suerte de que todos los que están antes de ti, aunque seas el 10 de 9.000, no elijan la especialidad que tú quieres y donde tú quieres. Porque siendo el 10,
puedes quedarte sin lo que quieres. Oye, hablando de notas y de lo difícil que es, estamos superando la EBAU y la verdad es que... La PAU. La PAU, sí, Hay que hablar bien, hay que hablar bien. Tanto cambio de nombre. Ahora es PAU. Ahora vuelve a ser PAU, porque ya lo fue en su momento. La PAU, la nueva PAU, claro, medicina es uno de los cortes más elevados, sin duda. Sigue, el que digan que no hay médicos porque no hay vocación por estudiar medicina es mentira. No, si hay sigue un montón de gente pidiendo el estudiando máximo de medicina. puntuación. Creo que él ha superado este año informática. Creo que es la segunda medicina. Pero bueno, en cualquier caso. Tenemos pocas plazas de medicina todavía en las públicas en Canarias. Pero ¿y cómo se explica eso si después estamos homologando a un montón de médicos extranjeros porque necesitamos especialistas? Has mezclado, efectivamente. Sí. Esa es una de las cuestiones que hay que aclarar. Tenemos unos números clausus que si tu hijo no saca un 13,4 sobre 14 no entra a medicina. Y luego homologamos a médicos extranjeros sin ningún control. Todo el que lo pida se homologa. Por eso, si viene de un país que tiene convenio cultural con España, más fácil. Ni siquiera pisa España. A través de la embajada se tramita la homologación y se puede tener homologado el título de médico y me puedo presentar al MIR siendo extranjero. Encima, si soy extranjero y estoy emparentado con uno o una comunitaria, estoy pareja de hecho con una alemana, elijo como si fuera un español. Y estando en Santo Domingo o en Colombia, yo elijo hacer dermatología en el UC. Nadie me conoce hasta que vengo con el papel. Mire, soy el nuevo residente de dermatología. Pues ahí es a donde quería llegar. O sea, ese al final, es el sistema nuestro. Si hay una exigencia tan grande para los estudiantes que tienen que estudiar primero para poder entrar a la universidad, después para superar el MIR y conseguir su plaza de especialidad, ¿cómo se explica que después haya una flexibilidad tan grande a la hora de homologar a médicos extranjeros? No lo entendemos. Es que nosotros no lo entendemos tampoco. Nadie lo entiende. Porque después también se está utilizando desde hace 2 años acreditar, la palabra es distinta, acreditar a especialistas de países no comunitarios. Si ahora entras en la página web del Ministerio, profesiones sanitarias, ejercicio profesional, acreditación de títulos de especialistas a efectos profesionales en España, te pone que hay una convocatoria urgente para acreditar neurocirujanos, que el examen se va a hacer el 6 de junio. Desde hace 2 años están haciendo exámenes el 1 y el 4 de octubre para acreditar todos los especialistas que quieran de países no comunitarios. Es un proceso que se basa en un decreto, el 459/2010. A partir de ahí es una comisión nacional que recibe las solicitudes, ve si reúnes una formación equivalente a la que se da en España en esa especialidad. Si no, te hacen hacer un periodo complementario de formación que va de 3 a 9 meses, como si fueras un residente de último año en España. Y si no, te mandan a un examen, que es lo que se ha hecho desde hace 3 años, que es verdad que lo hacían mal. Lo tenían bloqueado desde el año 12. Y había médicos de Perú o de Colombia pendientes de que le contestaran si les iban a acreditar o no la especialidad. Pero desde hace 3 años han abierto las puertas y le han dado acelerón a toda máquina, que todos los años, como el MIR, hay 2 exámenes para acreditar especialistas de países no comunitarios sin ningún control tampoco. Si tú aquí en el MIR, por ejemplo, dermatología, formamos uno en cada uno de los 4 hospitales terciarios que tenemos, y tú luego acreditas ese año a 20 de fuera, ¿para qué formas solo uno? Formo solo uno porque entiendo que no me hace falta más y quiero formarlo muy bien y que salga como buen dermatólogo. En el MIR solo oferta una plaza. Podría ofertar 4 por cada hospital. Pero ya están exigentes esos criterios. ¿Y por qué acredito de fuera sin ningún control? Claro, es a lo que voy. ¿Son tan exigentes esas acreditaciones o esos exámenes como los que Yo he hecho ya varios para probar. El de medicina de familia lo he hecho. Son 70 preguntas tipo test y 3 casos clínicos. Tanto para especialidades médicas, médico-quirúrgicas y quirúrgicas. Igual para un neumólogo, para un otorrinolaringólogo o un ginecólogo, que es médico quirúrgica, como para un neurocirujano o un cirujano torácico. Yo doy por hecho que si tiene el título sabe operar y sabe hacer todas las competencias de su especialidad. Yo le hago un examen para acreditarlo en España. Si lo supera, bendecido como un español. ¿Y después en la práctica qué ocurre, Levi, con estas personas? Hay de todo. Hay profesionales muy buenos, como también hay profesionales que se forman aquí que unos son mejores que otros. Pero sí nos han contado compañeros que han visto cómo funcionan acreditados de países extranjeros,
que la formación de los últimos 10 años no es la misma que del siglo pasado, principios de siglo, que es mucho peor que la nuestra en España. Depende de los países. Pero si tú lo acreditas, no podemos criticar porque está acreditado como un especialista que haya hecho la formación en España. Lo que sí hay es muchos médicos extranjeros que homologan a médicos y se presentan a nuestro MIR. Entonces los formamos nosotros, en esos tenemos más garantías, porque mucho que digamos que el título de médico no le exigen igual que el español, un 13,3 para entrar en el país de donde viene, pero luego lo formamos. Exacto. Por lo menos nos aseguramos que se especializa en España. Dos cuestiones que quiero tratar del estatuto antes de ir despidiéndonos, Leí, porque se han rebajado el número de horas de guardia y eso en principio parece positivo ante la carga laboral. ¿Ustedes cómo lo ven? Pasa de 20 a 17, si no me equivoco. Sí, lo que quieren es que si yo soy neumólogo y hago mi jornada de 8 a 15 semanalmente, trabajo 35 horas a la semana, ¿no? Y tengo guardia el lunes y el viernes o el jueves, nuevamente a veces son hasta 2 por semana. Deberían ser como máximo 4, pero hay sitios que no hay especialistas para hacer solo 3 o 4 y estás haciendo 5, 6 y 8. Y en verano ni te cuento. Entonces, ese tiempo no computa para nada, no existe. Yo tengo una jornada anual que comprende las 35 horas semanales. Lo que yo trabajo entre las 15 y las 8 del lunes y las 15 y las 8 del jueves que tuve guardia, no computa ni para la cotización, para mi jornada, para luego jubilarme antes, y me la pagan muy por debajo de la hora ordinaria, cuando en el resto de trabajo eso debería llamarse jornada extraordinaria. Ellos le han puesto el nombre de jornada complementaria, que por las necesidades del servicio y cubrir las 24 horas del día de la asistencia, tenemos que hacerlas obligadamente y lo que ellos quieran. Y ya te digo, y además la hora de guardia en Canarias es la peor de toda España. Tenemos el caso curioso de un neumólogo que viene de terminar la residencia en Baleares, que allí como R4 de neumología cobraba 28 euros la hora. Viene aquí como especialista y le pagamos 22. Entonces, ¿cómo es posible que yo aquí de adjunto... ¿Qué cobra un adjunto en Baleares? 33. Nosotros 22. Entonces, lo que queremos es que la jornada fuera de la ordinaria se llame extraordinaria. Hazlo tú como quieras, ministra. Organízamelo como quieras. ¿Qué me estás diciendo? Que yo no puedo hacer ese horario de trabajar tantas horas seguidas. Entonces, el día que tengo guardia, ella me perdona que no venga de 8 a 15. Vengo solo a hacer la guardia de 15 a 8. Pero ¿quién cubre la consulta que yo ya tenía programada si no hay suficientes especialistas? Habrá que contratar más especialistas, porque habrá otro que libra la guardia el día siguiente. Yo libro la guardia el día siguiente y lo que pedimos es que ese horario de libranza no te lo deba, sino ya lo trabajé con la guardia y ella quiere que lo deba y que lo devuelva cuando ella quiera. Al fin y al cabo... ¿Me has entendido, no? Sí, yo te he entendido, pero lo que veo más complicado, eso yo creo que se puede regular. Se puede negociar. Se puede negociar, yo creo que podemos pero a efectos de cotización es otra historia, porque eso tiene que ir por la Ley General de Seguridad Social. Efectivamente. ¿Y eso cómo lo hacemos entonces? Pues buscar un coeficiente. Yo no te digo que si yo hago 5 años de horas de guardia en mi vida y no sirven para nada, no costan en mi trabajo, yo quiero que por lo menos con un coeficiente que se aplique, que un 10% de ese tiempo me sirva para mi cotización, para mi jubilación. Y si yo me iba a jubilar a los 67 y con ese año más que he trabajado haciendo guardias me puedo ir a los 66, me lo permitas. Y lo que pedimos es una jubilación voluntaria y flexible entre los 60 y los 70 como el resto de profesiones. Y si necesitas más especialistas, mejora las condiciones laborales. Ya, al final haz oposiciones, dame estabilidad. Si los médicos canarios valoran más la estabilidad que el que nos pagues más. Aparte de que nos pagas peor que el resto de España. Pero es que muchos de aquí se van a hacer las oposiciones al resto de otras comunidades porque las hacen en tiempo y forma mejor que nosotros. Es que en Canarias tenemos varias peculiaridades que nos diferencian del resto del Estado. Lo que decíamos de las estructuras sanitarias. Tú vas a cualquier cacho de la península, Andalucía, Madrid, mira Madrid, cuando Esperanza Aguirre, cada 250.000 habitantes es un área de salud, por definición. Cada 250.000 habitantes. Y ahora tú piensas. Y eso tiene que estar dotado de un hospital terciario, con todas las especialidades. 2 o 3 comarcales, dependiendo de la dispersión, que si tú tienes un ictus o un traumatismo cráneoencefálico o un síndrome coronario agudo, un infarto, y necesitas recursos de hospital terciario, no puedes tardar más de media hora en llegar a ese sitio.
Si tardas más de media hora, tienes que tener un comarcal para que entre medio te ponga las medidas para que llegues vivo al otro lado. Y luego entre 20 y 40 centros de salud, cada 250.000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tenemos en Tenerife? Pues 1.000.000 ya. 1.232.000. Deberíamos tener 4 hospitales terciarios, 1 o 2 comarcales situados a la mitad, en Granadilla y entre La Orotava y Realejo, y entre 50 y 60 centros de salud. Si no tenemos las estructuras para la población que atendemos, ¿qué pasa? Que en las transferencias nos engañaron. Nos dijeron que nos pusieron hospitales en sitios que tienen menos de 250.000 habitantes. La Palma tiene 83.000 según el último censo, El Hierro 11.823, La Gomera 22.000, y dicen, no, es que te hemos puesto hospitales en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, en Lanzarote y Fuerteventura. En Gran Canaria y Tenerife no te vamos a poner 4. Entonces, aquí tendría que haber 4 áreas de salud en Tenerife y 4 áreas de salud en Gran Canaria, igual que cualquier cacho de la península. Si ya razonas un poco la infradotación de estructuras que tenemos, ¿cómo no vamos a ser los más desgraciados de toda España? Ya, pero es que al final, fíjese, esto es como un fonil, ¿no? Y vamos acabando realmente en esa parte más estrecha del embudo de decir, es que al final, si aquí no damos estabilidad Cuando nos hicieron laboral, las transferencias, claro, se hicieron mal. Y sobre todo a Gran Canaria y a Tenerife, más a Tenerife, se la infradotó de estructuras para la población que había. Y no estamos recuperados desde entonces. David Cabrera, nos tenemos que ir, la verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades por esos resultados a las elecciones de delegados de personal, las juntas de personal, que al final... Y quiero hacer un llamamiento a los compañeros médicos, sobre todo los fijos, que se enfadaron porque no tenían traslado antes de etapa de estabilización y se van a hacer fijos por mérito, sin examen. Ante gente que tuvo que superar un examen en el 7 y no le han dejado trasladar a los sitios donde quieren, dándole la plaza a los que entran por concurso de mérito, y luego a los temporales, que también querían que fuera más ágil y rápido y que se convirtieran inmediatamente en fijos, siendo estatutarios, que la ley no lo permitía. Y nosotros siempre fuimos honestos y coherentes en nuestras reivindicaciones, y hubo que hacer una ley, la ley 2021, para permitir que los empleados temporales de todo el ámbito de España se convirtieran en fijos por concurso de mérito. Entonces les hago un llamamiento a que se vengan al sindicato, que hemos mantenido una postura siempre firme, prioritaria de mejorar las condiciones del médico en España y en Canarias, y a los ciudadanos se les dé el servicio público de salud con la mayor calidad y eficiencia posible. Pues nada, queda ese llamamiento. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato de Médicos en Tenerife, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer de estar aquí en tu programa. Siempre hay muchísimos asuntos que hablar de materia sanitaria, ya lo han visto, hay una huelga, hay una negociación, pero al final todo eso nos lleva a hablar de problemas que están enquistados y que se repiten temporada tras temporada en nuestra sanidad canaria, muchísimos. Es complicado resolverlo todo, pero por lo menos pues hay movilizaciones, hay en este caso posicionamientos y también defensa de los derechos de los trabajadores a través de los sindicatos, en este caso Sindicato de Médicos mayoritario en la provincia tinerfeña, segunda fuerza en la provincia de Las Palmas. Nos vamos, que pasen una feliz noche.